Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios Altísimo me los bendiga. Damos la gloria y la honra al Señor por darnos esa maravillosa oportunidad de poder servirle a Él y también, mi amado hermano, poder traer bendición para usted, para su vida, que es importantísimo verdaderamente, que es la palabra de Dios, que es el único medio, nuestra relación personal con Él, la dirección con el Espíritu Santo, mi amado hermano, en la cual nosotros vamos a poder entender el propósito de Dios, vamos a poder confortarnos en Él, vamos a aprender a confiar en Él, en lo que Él ha determinado a través de su palabra. En esta noche les traigo el mensaje que hemos venido trayendo acerca de buscando la paz de Dios, buscando la paz en Dios. Hemos visto ya varios aspectos acerca de cómo mantenerla, ¿verdad? Cómo tratar de poder sostener y guardar esa paz en la vida de uno a través de acciones que Dios deja a través de su palabra. Y en esta noche vamos a ver el tema que obviamente pues corresponde a hoy, que es acerca, seamos dedicados a la oración. Entonces, eso es lo que queremos ver en esta noche. Pero antes quiero encomendar en el Señor lo que es el mensaje para que Él sea dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendice, Señor, esta porción de tu palabra a nuestras vidas, Señor, que el mensaje, Señor, sea de edificación, que preparemos nuestra mente y corazón para poder servirte, Señor, y también para poder, Padre eterno, confiar y esperar en ti y en tus promesas. Afirma nuestro temor hacia ti, Señor, de tal manera que podamos amarte y servirte con corazón sincero. En tus manos encomendamos este mensaje y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy entonces es, seamos dedicados a la oración. Ya vamos terminando esa serie de estudios, mis amados hermanos, y hoy vamos a basarnos en donde dice la palabra de Dios. Dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, el primer punto que vamos a ver sobre este aspecto de seamos dedicados a la oración es, el Señor nos hace un llamado a que no nos preocupemos. La preocupación, mi amado hermano, es una de las cosas que a nosotros verdaderamente nos afecta nuestro estado de ánimo, nuestra salud, nuestra vida espiritual. Todo está afectándose cuando nosotros nos mantenemos en una actitud de preocupación, nos mantenemos estresados y todo ese tipo de cosas. Pero qué lindo es ver a través de la palabra del Señor que Dios realmente deja muchas claves para tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y una de las cosas que vemos acá es que verdaderamente vamos a irnos a lo que dice San Mateo capítulo 5 del 1 al 7. Y el Señor habla muy lindo sobre esta parte. Hay varias promesas ahí. Qué lindo que el Señor habla acerca de esas promesas. Pero, ¿saben? En el Sermón del Monte, el Señor predicó en su palabra razones para no preocuparnos. Y si ustedes leen, y voy a leerles para ustedes el capítulo 5 del 1 al 7, dice, viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y comienza, mis hermanos, la predicación, en ese caso de nuestro Señor Jesucristo, y él comienza con la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado, ustedes y yo sabemos qué significa feliz, más que dichoso, ¿verdad? Bienaventurado nos da como una confianza y una seguridad en cuanto a lo que Dios promete a través de ella. Pero dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Saben, mis hermanos?
cuando cada una de las bienaventuranzas, usted puede seguir terminando de leerla, todas las bienaventuranzas, nos deja un motivo de seguridad, en el sentido, mis amados hermanos, que aunque vamos a pasar por pruebas y tribulaciones en muchas ocasiones de nuestra vida, Dios dice en su palabra que verdaderamente nosotros vamos a ser bienaventurados. Entonces, qué importante entender esta parte que el Señor nos enseña a nosotros, de que verdaderamente esas son razones para nosotros comenzar a no preocuparnos. ¿Por qué? Porque verdaderamente la forma como Dios plantea nuestra condición de vivir, mi amado hermano, nos plantea una condición donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Y esa es la clave de la preocupación. Cuando nosotros comenzamos verdaderamente a confiar en las promesas de Dios, mi amado hermano, vamos a dar cuenta de una cosa, que usted y yo vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a entender de que todo lo que Dios hace en nuestra vida, permite en nuestra vida, es para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento. Póngase a pensar, ¿qué pasaría si en su vida usted no tuviera problemas? Posiblemente fuésemos personas que no dependiéramos de Dios, que no tuviésemos no estuviéramos doblando rodillas, fuésemos soberbios, orgullosos, aunque hay muchas personas que están en esas condiciones en este momento, y también posiblemente también creyentes, pero qué importante entender esta parte. Entonces, hermanos míos, es importante que usted y yo entendamos que las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen que ser, en este caso, canalizadas en un bienestar. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, del verso 28, cita que usted y yo conocemos, pero qué importante volverlo a recordar. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, y lo vuelvo a repetir, y sabemos que los que aman a Dios, y la pregunta mía es, ¿cuánto amas tú a Dios? ¿Por qué? En tanto usted ame a Dios, todas las cosas que le vengan a su vida, mi amado hermano, todas las pruebas, las circunstancias y todo esto, usted va a pensar, esto es para bienestar mío, para yo seguir dependiendo de Dios, para yo seguir clamándole a Él, para yo seguir confiando en Él, para yo seguir esperando en Él. Y dice, todas las cosas les ayudan a bien. Sea bueno, sea malo, mi amado hermano, dice la palabra del Señor, no hace una discriminación, pero la palabra todas implica, mi amado hermano, que verdaderamente cada una de esas cosas que iremos a pasar, o si está pasando en este momento, eso te va a ayudar para bien. Y dice la palabra de Dios, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En el momento que usted y yo conocimos a Cristo, comenzamos una carrera. Y esa carrera, mi amado hermano, comenzó en la cruz de Calvario. En el momento que usted conoció a Cristo, Él entregó su vida por usted, usted aceptó a Él su vida en usted y en mí. Y a partir de ese momento, nosotros comenzamos a correr una maratón. Una maratón no es la velocidad con que usted llegue de primero o no llegue primero, porque normalmente cuando usted comienza a correr más rápido de la cuenta, usted se cansa más rápido. Pero el Señor, mi amado hermano, en la vida cristiana nos enseña a nosotros a que tenemos que correr, en este caso, a un paso. Vamos ahí, caminando, corriendo, poco a poco, porque la idea es llegar hasta ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra del Señor ahí, mis hermanos, creo que estamos en Filipenses. Dice la palabra del Señor, vamos a ver si llegamos a esa cita bíblica, no la tenía apuntado entre mi predicación, pero qué importante entender algo y que yo entendamos. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, verso 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir a aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice, a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí rescatamos varias cosas.
Primero, eres un creyente que vive del pasado, nunca vas a ser feliz. Nunca vas a poder entender el propósito de Dios de su palabra a través de una vida abundante. Cuando usted vive en el pasado, o de las cosas que le sucedieron en el pasado, mi amado hermano, verdaderamente nosotros estamos descuidando lo que dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que no tenemos que afanarnos por el día de mañana, porque no sabemos qué es lo que va a venir. Pero si usted vive en el pasado, mi amado hermano, usted verdaderamente no va a poder experimentar lo que Dios tiene para usted hoy. Entonces, qué importante entender esa parte. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted hoy? Que usted llegue a esa meta. Y la meta es, mi amado hermano, que usted llegue a ser una persona conforme al corazón de Dios. Que usted llegue a ser una persona que cuando vayan a estar en el tribunal de Cristo, usted y yo, en este caso, todas las cosas que hayamos hecho para el Señor, realmente salgan purificadas como el oro, en oro, plata, piedras preciosas, donde realmente no va a sufrir pérdida. Entonces, entendemos esto, mi amado hermano, que realmente con ese tema de la preocupación, nosotros debemos de entender de que Dios dejó una vida escrita en su palabra para poder nosotros vivirla conforme a su voluntad. Ahora, importante entender, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 6, 25, el preocuparnos indica un interés en las cosas incorrectas. ¿Saben? Dice la palabra del Señor, lo que dice aquí en San Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor deja aquí promesas, mi amado hermano, que quizás usted va a decir, pero ¿cómo? El Señor puede seguir diciendo eso, que yo tengo que trabajar para comer y todo lo demás. Eso va con un trasfondo más interesante, mi amado hermano. Lo único que el Señor quiere abordar aquí, el punto es que hay un remedio para nuestra preocupación. Y la preocupación, mi amado hermano, verdaderamente es dónde está enfocándose sus fuerzas, sus pensamientos, sus ideas y todo lo demás. Si usted lo está haciendo en sus propias fuerzas, le cuento que usted va a estar todo el tiempo cansado y agotado espiritual y emocional, físicamente. Pero cuando usted y yo comenzamos, mis hermanos, a descansar en el Señor, a dejar de preocuparnos por esas cosas que nosotros no tenemos el control de ellas, entonces vamos a entender que al rato ni siquiera sucede. Entonces, es importante entender esto. Ahora, dice aquí la palabra del Señor en el verso 26, tenemos que echar a un lado, echa a un lado el amor de nuestro Padre Celestial. Vamos más bien, dice aquí la palabra del Señor lo que nos enseña. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En el momento que usted y yo conocemos a Cristo, mi amado hermano, el Señor nos dejó a nosotros coherederos junto con Cristo. Y vamos a leer otra vez la palabra, dice ahí en Romanos capítulo 8 igual. Dice la palabra del Señor para que usted y yo lo podamos entender. Dice la palabra del Señor que en el verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que se ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, dice, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, damos cuenta, mi amado hermano, que verdaderamente nosotros, como dice aquí la palabra del Señor, somos herederos. El verso 17 lo aclara más de ese capítulo 8 y dice, voy a leer del verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, dice la palabra de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y nos damos cuenta de eso, mi amado hermano, que somos coherederos junto con el Señor. Entonces, si ustedes y yo comenzáramos, mi amado hermano, verdaderamente a llevar nuestra mirada hacia el Señor, hacia las cosas espirituales, hacia lo que Él tiene para con nosotros a través de su palabra, creo con todo el corazón, mi amado hermano, que no estaríamos tan preocupados, ni desgastándonos emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Entonces,
Eso el Señor lo enseña, porque si ustedes ven, ese es el remedio para la preocupación, entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, en el verso 27 de ese capítulo 6 de Mateo, dice la palabra del Señor de esta manera: ¿y quién de vosotros podrá, dice, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Quiere decir, mis amados, verdaderamente que nosotros no ganamos nada. Por más que usted se preocupe, ¿qué vamos a ganar? Si hay algo que no podemos resolver, tenemos que ponerlo a las manos del Señor y descansar en Él, porque Él sí sabe todas las cosas. Entonces, y el problema es con eso de que si usted y yo nos preocupamos y corremos tras esas situaciones, entonces estamos haciendo igual que los incrédulos. Dice, hace un llamado el Señor aquí en el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué? Lo que vimos del verso 25. Entonces, dice la palabra del Señor: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, vemos, mis hermanos, que en este caso estamos enfocándonos en lo que los demás del mundo hacen y no en lo que Dios está determinando a través de su palabra. ¿De acuerdo? ¿Por qué el Señor dice esto? Ve el contraste. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, hay un pero ahí, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces el Señor determina, los incrédulos hacen esto, pero yo les digo esto. Y esto es, que en ese caso, que Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Entonces, la preocupación, mi amado hermano, verdaderamente al final pudiera que no sea nada lo que usted está preocupado, o no se dé lo que usted está preocupado. ¿Por qué preocuparnos cuando tenemos un Padre Celestial, quien sabe las necesidades, quien nos ama y provee por nosotros? Es importante entenderlo. Segundo punto. Algo muy importante es que aquí, de este aspecto que estamos desarrollando, que es importante entender lo que dice Crónicas 16:9. Y aquí vamos a ver que dice, oramos porque Dios busca oportunidades para responder a nuestras oraciones. Claro, Dios quiere que nosotros oremos y le digamos a Él todas las cosas. Y le digamos, Señor, estoy pasando por esta situación, necesito de tu ayuda, ¿qué hago? Y cuando usted habla así al Señor, mi amado hermano, como un amigo, como un Padre Celestial que es Él, miras que vamos a entender varias cosas. Que al final, mi amado hermano, Dios tiene el control de todo y que nosotros no podemos resolver más allá de lo que Él sí puede resolver. Segunda Crónicas 16, el verso 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Y vea lo que lindo como dice, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, queremos verdaderamente ver lo que Dios tiene para con nosotros. Queremos verdaderamente ver el poder de Dios para con nosotros. Entonces, mi amado hermano, plantéate en tu corazón, ¿es perfecto para con Dios? Y usted va a decir, no, hermano, nadie es perfecto en esta tierra, ¿no? Aquí está hablando, mi amado hermano, verdaderamente cuánto amas a Dios, cuánto confías en Él, cuánto depositas todas las cosas en Él, cuánto tiempo sacas para estar a solas con Él. Entonces, y lo vuelvo a leer, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo está tu corazón? ¿Es un corazón que depende de ti mismo? ¿Un corazón que confía en usted, en sus fuerzas? ¿O verdaderamente ya se está entendiendo que todo lo que uno hace lo hace mal hecho porque uno es un ser humano, toma malas decisiones, y que entendemos ahora de que solamente en Dios podemos encontrar las respuestas a esas situaciones que necesitamos saber respuesta? Cuando Dios permite la respuesta, hay respuestas que nosotros nunca vamos a oír, nunca vamos a saber. Pero es mejor descansar y decir, Señor, usted sabe todo lo que hace, usted lo hace mejor. Dice la palabra del Señor que tenemos que orar sin desmayar, mis hermanos. Ahí en Lucas capítulo 18, el verso 1 al 8, dice la palabra del Señor, algo muy lindo. Dice Lucas capítulo 18, y aquí trae un ejemplo del Señor. Dice, 18:1, también le refirió
Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, mi amado hermano, ¿no creen ustedes que la comparación que el Señor hace aquí es muy linda? Si este hombre que es injusto le hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, la clave está donde dice en el verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ese orar y orar y orar, mi amado hermano, va a haber un momento determinado donde Dios va a responder, así como lo hizo con Abraham, con su hijo. Ahora, importante entender, mi amado hermano, que cuando comenzamos a preocuparnos por algo, mejor recordemos orar. Es mejor orar que preocuparnos. Dice la palabra del Señor, ¿por qué? Porque te va a traer salud espiritual y emocional en tu vida. Dice Isaías. Vea qué lindo como lo dice Isaías, mis hermanos. Dice Isaías capítulo 26, 3 al 4, ya casi terminamos este último pensamiento. Y luego continuamos la próxima oportunidad con los últimos dos que ya estaríamos terminando de esta serie de estudios. Pero quiero decirte, mi amado hermano, esto. Cuanto más persistas en comunión con el Señor, estés leyendo la palabra, cuanto verdaderamente deseas hacer la voluntad de Dios, vea lo que dice la palabra de Dios. Isaías 26, 3 y 4 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fuerza de los siglos. Rescatamos dos palabras claves. Primero, necesitamos confianza. O más bien, vamos a hablar con tres palabras claves. Primeramente, tenemos que perseverar en mantenernos en lo que Dios quiere para nosotros. Segundo, confiar en lo que Él ha dicho y Él puede hacer a través de su poder. Y lo segundo, vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos en Dios para poder vencer y poder sobrellevar esas cosas, mi amado hermano, que tenemos por delante. Entonces, recordemos estas palabras claves: perseverancia, confianza, fortaleza. Eso es lo que Dios quiere. Pero se tiene que probarlo. Yo tengo que probarlo. Todos tenemos que probar esto. Ahora, no se nos olvide, mis hermanos, ya para ir terminando con este punto y ya para terminar la predicación de hoy, que usted y yo tenemos que ser agradecidos. Ahí dice Filipenses, esa cita bíblica preciosa, dice la palabra del Señor, que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, pero con acción de gracias. Aprendemos, mi amado hermano, a dar gracias. Hay personas que solamente piden y se quejan delante de Dios, pero no se acuerdan, mi amado hermano, de darle gracias al Señor por la vida eterna, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, por la palabra, por la salud, por los alimentos, por tantas cosas que usted le puede dar gracias al Señor. Acuérdate, mi amado hermano, que en medio de la aflicción tenemos que aprender a dar gracias. Incluso por aquellas cosas que no entendemos, aquellos problemas que nosotros no podemos saber cómo resolverlos, damos gracias al Señor. Dice la palabra de Dios ahí, y es que Él lo dice, yo no lo digo. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:18, cita que si yo conocemos, dice, dad gracias en todo. ¿Y qué podemos decir que es todo? En todo tiempo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias, mis hermanos, a Dios en todas las cosas.
Ahora, importante entender, mi amado hermano, que digamos a Dios cuáles son nuestras necesidades. A Él le gusta oír eso. Por eso dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en acción de gracias. Dice, pero también démosle gracias a Dios por sus respuestas. ¿Usted le ha agradecido a Dios también una respuesta contestada? ¿O es que simple y sencillamente Dios tiene la obligación de nosotros responder todo lo que nosotros queramos? Al final, mi amado hermano, debemos entender esto, que Dios es el que permite todas las cosas y es el que controla todas las cosas. Tenemos que ser agradecidos con Él. La mayoría de las cosas que nos preocupan, mi amado hermano, para terminar, muchas de ellas nunca acontecen, nunca suceden. Si oramos, en vez de preocuparnos, conoceremos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y con esa cita bíblica termino. Dice la palabra del Señor, si ustedes y yo hacemos esto, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a estar confiado y esperando en Dios, en que Él tiene control de todas las cosas. Él sabe tu necesidad. No nos preocupemos porque nos enfermamos. Digámosle a Dios todas las cosas. Si tenemos que derramar nuestras lágrimas delante de Él, le aseguro que Él va a tomar esas lágrimas y Él te va a ayudar. Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias, Padre Eterno, por esas maravillosas promesas que tú tienes en tu palabra. Si hay algún hermano que está pasando por alguna situación, Señor, que desconocemos, de alguna índole, Señor, que realmente no tenga paz en su corazón, te ruego que tú le incites, Señor, a buscar tu presencia, a buscar esas citas bíblicas, Señor, que generan paz, que generan gozo, confianza. Orar a ti, Señor, es lo mejor que podemos hacer y realmente podemos descansar. Quiero rogar a ti para que tú bendigas, Señor, este mensaje y a cada uno de los hermanos que lo han de ver y oír. Y que Dios Altísimo, Señor, tú eres Dios Altísimo de nosotros, nos bendigas y nos enseñes la senda que debemos de caminar. Enséñanos a vivir la vida que tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, y que Dios Altísimo me los bendiga y pasen una linda noche.